Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con gran gusto a Álvaro Garcés, comisionado parlamentario para el sistema carcelario y ahora en la asesoría del equipo de Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia por el Partido Nacional. Álvaro, buen día, ¿cómo anda? Buen día, mucho gusto. Igualmente para mí. Hay un matiz, ¿acaso? Usted renunció a su cargo como comisionado parlamentario. No es que suspenda su actividad hasta tanto sepa el resultado. No, desde luego es una renuncia. Lo que ocurre es que es necesario la reunión de la Asamblea General para proveer una encargatura de despacho mientras se recorre el procedimiento para la elección de un nuevo titular, lo cual iba a pasar en unos meses, porque ya estaba sobre la finalización del segundo periodo, sin posibilidad legal de una nueva reelección. Bien, en el mientras tanto, ¿quién asume esa alta responsabilidad? Existe un compromiso personal que asumí frente al presidente de la Asamblea General y por intermedio de él ante todos los integrantes del Parlamento de la continuidad de la actividad de la oficina, que está realizando las visitas de la misma manera. Las visitas están además ya programadas hasta fin de año y sería incluso posible extender un cronograma hasta el 16 de febrero, cuando se reinicie la actividad parlamentaria. Por lo tanto, la actividad no se interrumpe y hemos querido, al mismo tiempo de presentar la renuncia, ser parte también de la solución a ese problema práctico. Bien, estuvo en el debate, en el Ateneo, así se ha denominado. Sí, efectivamente estuvimos acompañando allí al doctor Lacalle Pou. Cuando se trató el asunto seguridad, usted se acerca a Lacalle Pou a asesorarlo. ¿Puede en alguna forma publicitar lo que en aquel momento le aconsejó al candidato? Repasamos entre los dos los puntos prioritarios de una agenda. Pero en brevísimo tiempo, ¿no? Es un lapso donde usted tiene que concentrar y apuntar. Los titulares de lo que se había hecho hincapié durante la mañana, que a su vez constituye un reflejo de lo que está planteado en la agenda de gobierno y con los destaques, con las prioridades que resultan de la actividad de este grupo de trabajo en materia de seguridad. A ver esos titulares, Álvaro. Tal como lo destacó muy bien el doctor Lacalle Pou, hay un compromiso de obtener resultados en un término que es razonable, es responsable además decir que en el término de un año se pueden obtener resultados. En el segundo bloque, en el bloque de economía, el doctor Lacalle Pou dijo que había que ser muy medido, muy responsable en las promesas y en los anuncios. Esto no es contradictorio, por el contrario, con el anuncio de que van a haber cambios durante el primer año de la gestión. Esos cambios tienen que ver no solo con cuestiones organizativas, con cuestiones que se relacionan directamente con la cadena de mando, sino que también probablemente incluyan, eso habrá que verlo, el análisis de un ajuste por vía legal. Habrá que ver si no es necesario adelantar la disponibilidad de fondos presupuestales sin esperar al 1 de enero de 2016. Esto no equivale a decir que se va a promover una ley en ese sentido, sino que se va a estudiar la posibilidad. Adelantar 6 meses la disponibilidad de ciertos rubros, por ejemplo, para la aplicación de tecnología, es un tiempo precioso. ¿Una ley de urgente consideración? Podría serlo, reitero que es en todo caso una posibilidad. Una hipótesis, si fuera necesario. Bien. Cuando se habla de la salud de la democracia, muchas veces se señala que no es que la gente esté enojada con, sino en democracia, por aquello de las expectativas que se generan sobre el sistema. Y allí es donde uno se pregunta cuál es la responsabilidad que le cabe al sistema político o a la clase política cuando emite estas valoraciones, cuando genera una expectativa muy potente, que me digan a mí que van a solucionar grandes temas de seguridad en un año. El matiz. Sí. No se está afirmando que se soluciona en un año el problema de la inseguridad. No, claro, pero que hay avances notorios, que se pueden... cambios fuertes, potentes. Sí. ¿Y por dónde transitan esos cambios para que efectivamente el ciudadano diga, bueno, no, es posible entonces que se haga esto? ¿Qué es lo que está tan mal hoy que puede resolverse en un año, por ejemplo? Lo central, lo esencial es disminuir la impunidad. Manejo el concepto de impunidad desde un punto de vista estrictamente técnico, no con tinta roja. Impunidad significa, en este caso, que de cada 140, 145, 150 delitos, no lo sabemos porque hay una cifra oculta, se denuncian 100
esos delitos son comunicados a la justicia. ¿Cómo lo de la cifra oculta? Disculpe la interrupción. Con mucho gusto. Eso significa, no solo en Uruguay, sino en todos los países, que no todos los delitos que se cometen son denunciados. Hay una cifra que es oculta, que se puede estimar en el orden. La no denuncia. La no denuncia. Ajá. Que no es que la autoridad esté ocultando un dato. No, desde luego que no. Se trata simplemente de una decisión del damnificado de no denunciar. Eso es un fenómeno que existe. La cifra oculta de la criminalidad existe, es mayor o es menor. ¿En cuánto se puede estimar? Tal vez en un 40, 45, 50%. Por eso decíamos, hablando en términos redondos, pueden ser cada 145 delitos que se denuncien 100. ¿Cuántos son efectivamente condenados? 6 a 7. Hay allí entonces una cifra que no se denuncia y hay otra cantidad que es comunicada a la justicia pero que no obtiene una respuesta penal. Entonces, la efectividad de la respuesta penal depende de la prontitud que tenga, porque esto no es un invento de los últimos días, aunque se ha dicho, y es verdad, el mayor disuasivo, el mayor medio preventivo para el delito es la seguridad, la infalibilidad de la pena. Esto es un capítulo de un clásico que es el Tratado de los Delitos y de las Penas, que fue escrito hace 250 años y donde por primera vez se sostuvo que no es la atrocidad ni la crueldad de las penas lo que constituye un verdadero remedio y un freno al delito, sino instalar fuertemente la sensación de que cada vez que hay un delito habrá una respuesta efectiva. O sea, está bien que el delincuente sepa exactamente que se va a aplicar la ley. Que hoy no se aplica, dice usted, de su punto de vista. No, es decir, se aplica la ley. Muy parcialmente, porque según los datos que me da, 150 delitos cometidos, 100 solo se denuncian y sobre esa base de 100, solo 6 o 7 reciben condena. Lo que ocurre es que la efectividad de la respuesta policial por un lado y del sistema de justicia, no solo hay que medirla en la cantidad de detenidos, sino en definitiva en la relación entre la cantidad de delitos y la magnitud del monto de la respuesta penal. Bueno, usted ha sido seguramente un testigo privilegiado de lo que representan las discrepancias, las diferencias y a veces los choques, el divorcio entre la policía y la justicia. Por eso será esencial, a partir del 1 de marzo de 2015, sí, comenzar a preparar a la policía, al Ministerio Público y a la Judicatura para la aplicación en 2017 del nuevo Código del Proceso Penal. Porque en esa línea nos jugamos mucho. Por un lado, no es solo la modernización del proceso penal, aspecto en el que Uruguay se ha quedado 50, 60 años, sino un aspecto mucho más importante para las personas, que es colocar a la víctima en el centro, proteger a la víctima, darle la posibilidad efectiva de participar en el proceso penal y cuidarla. Esto fundamentalmente vale, si bien vale para todos los delitos, fundamentalmente en el tema de violencia doméstica. Bien, García, ¿usted entiende que el nuevo código entonces va a facilitar ese vínculo, esa relación compleja entre la policía y la justicia? Sí, entre la policía y el Ministerio Público en forma decisiva. Hay que trabajar mucho en la preparación para una tarea que va a ser desarrollada de una manera distinta a la que hoy se realiza, donde es necesario hacer una inversión fuerte, es verdad, pero no se puede fracasar. En la aplicación del nuevo modelo procesal penal no se puede fracasar. ¿Entiende que la política de la seguridad recae siempre en el titular del Ministerio del Interior, que es una figura tan expuesta, digamos? En el caso de Bonomi específicamente, ¿considera ese concepto de renunciar a Bonomi cuando sucede o cuando acontece un delito o de pronto una circunstancia compleja desde el punto de vista de la delincuencia? Yo creo y soy convencido de la importancia del trabajo en equipo. Sí. Mucho más en un tema que es complejo. Y le diría más, el tema de la gestión de la seguridad no es solo una cuestión individual en el Ministerio, sino que la seguridad es un tema lo suficientemente clave e importante en la vida de las personas como para que se procesen los acuerdos necesarios. Cuando ha habido acuerdos, luego se han obtenido resultados. Por ejemplo, en el sistema penitenciario. Los acuerdos de 2010, si bien los acuerdos de seguridad no se han cumplido totalmente, hay una parte donde sí se tuvo cumplimiento, que fue en la inversión, en los recursos, en el ingreso de operadores penitenciarios, y luego los resultados se vieron. Y digo, parcialmente, porque la ley de creación del CIRPA todavía no se ha cumplido, en el sentido que el CIRPA nació como un servicio desconcentrado dentro del INAU y con reforma o sin reforma
El sistema penal juvenil tiene que tener una institucionalidad completamente distinta, si es por la vía de la reforma constitucional porque la misma lo impone, y si no, porque está previsto y proyectado ya que el CIRPA deje de ser un servicio dentro del INAU y salga, como deberán salir también las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. Bien, pero le preguntaba sobre todo por la alta exposición mediática y pública que tiene el ministro Bonomi. Desde su punto de vista, ¿es un buen ministro, mal ministro? Yo creo que, aunque no son aspectos escindibles, creo que desde lo analítico es bueno hablar por un lado de la gestión en seguridad y por otro en la cuestión penitenciaria. Si me permite, empiezo por lo segundo. ¿Cómo no? En materia penitenciaria han habido avances, los hemos destacado en cada uno de los informes presentados al Parlamento, en materia de infraestructura, en materia consiguientemente de descenso del hacinamiento y en el ingreso de los operadores penitenciarios. Al mismo tiempo, subsisten problemas como, por ejemplo, las adicciones, el consumo problemático de drogas dentro de las cárceles. Hay todavía un problema de atención de la salud, especialmente en los enfermos crónicos. Pero si comparamos, tenemos avances y áreas críticas. En materia de seguridad, yo tengo, y en general el equipo de trabajo tiene una valoración distinta. Nos parece que hay que reformular la política de seguridad. Bien. Y por eso en esa línea es que se están planteando medidas de alto impacto en el primer año. Correcto. Voy a lo concreto y es la valoración sobre la conducción. En atención a que el candidato del Partido Nacional que usted respalda, Lacalle Pou, ha hablado de una crisis de autoridad, de a veces una desconexión entre el mando y la policía. De hecho, se ha señalado por parte de Lacalle Pou que ha habido un fracaso en la gestión. Entonces, a eso quiero apuntar. Si usted entiende que hay un fracaso en la gestión, si la cadena de mando está dañada desde el más alto nivel, o sea, desde el ministro. Comencemos desde allí. La cadena de mando es esencial. Lo hemos visto en innumerables procedimientos. Si las órdenes no están claras, si no son claramente impartidas, si no son asumidas y ejecutadas por los mandos medios y cumplidas por el personal subalterno, los resultados pueden ser desastrosos. ¿Cuál es la realidad, Álvaro? La realidad es que ha habido en ese sentido un esfuerzo por mejorar el cumplimiento de las órdenes, lo que no excluye que en determinados episodios se haya advertido algún desvío de la cadena de mando con resultados luego que se podrían haber evitado. ¿Con la responsabilidad en el ministro? Yo diría que hay que juzgar y centrar la responsabilidad primero en el que tiene el mando efectivo del procedimiento y naturalmente que el ministro es el capitán de ese equipo y si me permite, creo que lo que ha planteado el doctor Lacalle Pou, que en caso de ser electo presidente, él directamente sería responsable de la seguridad pública, me parece una buena señal y un buen mensaje. Quitarle, digamos, la presión a quien será su ministro. ¿Se siente ministro del Interior? No hemos hablado de cargos, ni me lo han ofrecido, ni yo lo he pedido. Está trabajando un equipo que tiene perfiles complementarios y lo más importante es eso, es la tarea de un equipo que se relaciona bien, que tiene visiones complementarias y cuya función es respaldar a la fórmula. No recuerdo a quién refiere la frase aquella, la brasa está en buenas manos, cuando alguien le transmitió lo que era una altísima responsabilidad. ¿Sería capaz de tomar una brasa en este momento? No tenga ninguna duda que voy a estar en el lugar que el doctor Lacalle Pou y el doctor Larrañaga decidan y eso implica una absoluta libertad para ellos. Yo simplemente he puesto la experiencia acumulada a lo largo de años. Pero no elude una eventual responsabilidad de esa magnitud. Ni esa ni otra, la que corresponda. Bueno. Una cosa, Daniel, sí, claro. En el momento de presentar la renuncia, en una muy buena charla que tuvimos con el contador Danilo Astori, yo le dije que me parecía importante no tener adherencias a la silla. Yo entendía que por razones éticas, no tanto jurídicas, debía renunciar. Probablemente podría, dentro de ciertos parámetros, haber continuado en la función, obviamente que con una exposición mucho menor, pero hay determinados límites éticos. Del mismo modo que no tuvimos problema en renunciar, ahora no nos preocupa ese tema y se lo digo franca y sinceramente. Correcto. Garcés, hay otros aspectos vinculados a lo que ha sido esta campaña, donde el tema de la inseguridad se ha instalado definitivamente. Allí hubo comentarios de dirigentes del gobierno, de ministros de Estado, del propio presidente, diciendo que era raro, por ejemplo, bueno, el propio ministro Bonomi, que era raro lo de las pedreas en los accesos, los asaltos a figuras del sistema político. Las armas últimamente. O las armas, por ejemplo. Son, yo le diría, datos de la realidad
las armas han aparecido en el CONCAR, las pedreas han existido. Se había señalado la posibilidad de que se estuviera incitando a motines para desestabilizar el sistema y en consecuencia generar ruido en la campaña. No me consta, francamente no. Hay un hecho objetivo que es que han ingresado algunas armas. Ni siquiera se puede afirmar que esas armas hayan ingresado recientemente. Si ingresaron recientemente sería un tema de altísima preocupación porque se ha invertido en tecnología y porque los escáneres detectan fácilmente los metales. Entonces allí forzosamente la hipótesis central es un acto de corrupción. Pero si no, lo que puede haber ocurrido es que del arsenal que había hace un tiempo en el CONCAR hayan quedado guardadas esas armas. Yo creo que ese es un escenario posible, pero no sé si el más realista, por una razón. Las armas estaban escondidas en módulos que fueron destruidos por motines y que fueron reconstruidos. Y entonces las armas aparecieron, en su inmensa mayoría allí. Estaban escondidas, muy bien escondidas, pero fueron apareciendo, decenas. Francamente no sé cuál es el origen, pero no me consta que haya una intencionalidad detrás de eso. Tan solo es una interpretación. La corrupción policial. La salud de la institución policial es clave para la democracia y para el Estado de Derecho. ¿Y el estado actual de cosas? Se han dado algunas señales que hemos destacado en el sentido de actuar, por ejemplo, en el caso de cárceles, con firmeza frente a hechos de corrupción. ¿Es allí donde se advierten los mayores casos de corrupción? No necesariamente. Las cárceles han sido históricamente lugares muy ocultos y por ende propicios para la proliferación de estas cosas, pero la corrupción no existe solo en las cárceles, solo en el Estado, existe en la sociedad, a veces a nivel privado. Es fundamental dar un mensaje absolutamente claro desde arriba a todo el personal, que los que sean traidores y no merezcan llevar el uniforme no pueden estar en la fila, sobre todo por sus propios compañeros, porque un hecho de corrupción puede implicar la vulneración de derechos humanos. Por ejemplo, cuando se roba la comida se genera una vulneración de derechos, pero hay una cosa mucho más grave, que es cuando se permite ingresar un arma y un arma llega a manos de quien ya ha matado a un policía o se ha tiroteado con policías. Eso es tremendo desde el punto de vista de lo que debe ser el cuidado de la espalda del compañero. Bueno, que hubo además algunos incidentes, algunos episodios que pusieron bajo riesgo a policías. Bajo riesgo y lamentablemente en el caso del agente Pintos de Rivera, en abril del año 2012, exacto, la muerte. Por eso, Daniel, digo que hay que ser absolutamente inflexible con la corrupción e instalar la idea que quien no merezca llevar el uniforme será apartado de la fila. El gobierno también ha adjudicado los actuales índices de violencia o de inseguridad a los 3.000 presos que han sido liberados en este tiempo. Primero, ¿cuál es su consideración respecto a los sistemas actuales de liberación de presos? Existe un régimen legal que tiene una base en el Código del Proceso Penal que tuvo una modificación con la ley del año 2005. Yo creo que en ese sentido no avisoro la necesidad de hacer cambios. Sí, en todo caso es indispensable tener un proceso de diagnóstico, clasificación y tratamiento a lo largo de todo el periodo de privación de libertad, pensando que la persona que hoy está encarcelada va a ser el futuro liberado. Y eso después tiene que tener una clara expresión en el momento de la consideración de la libertad anticipada. ¿Desde qué lugar observó la polémica que se generó en torno a la postura de la calle Pou y la respuesta de Pedro Bordaberry respecto a la liberación anticipada de reclusos? El doctor Lacalle Pou dijo dos cosas que no solo no son antagónicas, sino que son complementarias. Él dijo, por un lado, vamos a potenciar los sistemas de reclusión abierta, en confianza, las chacras. Hoy la cantidad de personas que están en esas condiciones sin generar una crisis de seguridad es aproximadamente un 4 o un 5%. Países muy avanzados como Finlandia, Noruega, tienen hasta un 12 o un 15%. Gradualmente se puede aumentar la cantidad de personas que están en esas chacras, en esos sistemas abiertos de reclusión, que si son adecuadamente seleccionadas, después se puede advertir empíricamente que son los que menos reinciden. Por otro lado, lo que también planteó el doctor Lacalle Pou es fortalecer la aplicación de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva. La ley de 2004 ha tenido un comienzo de aplicación en los últimos años. Para eso, para que se continúe en esa senda, para que se difunda a nivel nacional, que no sea solo una cuestión metropolitana, hay que darle soporte, respaldo administrativo a los jueces y a los fiscales.
En este sentido, Daniel, no puede ser que el mandar procesado sin prisión a la casa con prisión domiciliaria a una persona sea un acto de fe. Tiene que haber un control. Ese control se está empezando a hacer, pero hay que generalizarlo, se requiere más personal, más capacitación del mismo y más tecnología, las tobilleras. Las tobilleras, si me permite voy a hablar de eso un poquito más adelante. En una frase, en un título, ¿en qué se diferencia la postura de la calle Pou con la que en su momento asumió el ministro José Díaz? No está planteado directa ni indirectamente la posibilidad de una liberación anticipada como se hizo excepcionalmente en el año 2005. Y no está planteado porque las circunstancias son diferentes y ni siquiera fue conversado el tema. Lo que se dijo fue, apostemos a fortalecer las unidades de reclusión abierta porque dan un buen resultado desde el punto de vista de la inserción de ese futuro liberado, potenciemos las medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Ni directa ni indirectamente se planteó una solución similar a la del 2005. Bien, si me permite Álvaro, voy a leer algunas cuestiones sobre discrepancias en temas sensibles. Una aparente contradicción entre la rendición de cuentas que envía el Poder Ejecutivo al Parlamento y las cifras del Ministerio del Interior sobre índices de reincidencia. Sí. Gira en torno al 59%, sostiene la autoridad ministerial. Usted cree que es algo más, que llega al 60%. Bonomi dice que está en 50 y algo. ¿Por qué esta diferencia? Probablemente por criterios estadísticos de medición, de otra manera no se puede entender. Yo en ese sentido no tengo ninguna duda que han habido medidas tendientes a abatir la reincidencia. Cito al respecto los convenios que ha hecho el Patronato de Encarcelados y Liberados con entidades públicas y privadas, que ha habido probablemente un descenso de la reincidencia, sí, no creo francamente que eso esté por debajo del 60%. En todo caso hay que seguir trabajando porque eso tiene un impacto central y directo en la seguridad humana. Allí hay una diferencia con el ministro Bonomi entonces. Sí, como lo hay, pero no es dramático, a ver, lo hay también en materia de lectura de los avances en el descenso del hacinamiento. A ver. El Ministerio ha dicho últimamente que la densidad general, es decir, la relación entre personas y plazas, los que están y los que se pueden tener privados de libertad es del 106%. Nosotros, que en los últimos 10 años hemos realizado un seguimiento permanente de las plazas, los avances que se han hecho, entendemos que está todavía por encima del 120%, pero que esto es una cifra claramente mejor que el 145 que se tenía hace un tiempo, lo cual no excluye que en algunos escenarios concretos, en algunas cárceles, todavía existan densidades superiores al 250%. Bueno, ya hay dos elementos de discrepancia. ¿Polemizaría, digamos, iría a un debate con el ministro Bonomi? Yo creo que sería muy importante para la ciudadanía. En estos días que restan para el 26 de octubre, creo que es bueno que se hable mucho de la seguridad, de las propuestas, que queden claras no solo las diferencias, sino también coincidencias que puedan haber, perfilando futuros acuerdos, y puede contar conmigo para eso. ¿Quiere debatir con Bonomi? Yo acepto y encantado, por supuesto. Bueno, se lo vamos a trasladar al ministro como corresponde. Las tobilleras las mencionó y hay quienes entienden que por allí podría ir una solución respecto a la persona que sale libre y que podría ser mucho más controlada. Depende, sí, libre. Libre porque fue procesado sin prisión y está procesado. Bueno, ese es otro dato, claro. Sí, sin duda. Libre porque obtuvo la libertad anticipada, sí, se puede entender que sí. No es lo mismo controlar a una persona que está con una causa abierta, pero con libertad ambulatoria y no puede salir del país, que controlar a una persona que está en la casa. El sistema tecnológico es distinto, pero es admisible esa posibilidad. Controlar electrónicamente a una persona que obtuvo su libertad, jurídicamente no. Poner a disposición de las víctimas como medio de prevención la tecnología, fundamentalmente en violencia doméstica, 3 veces sí. Y todo lo que se haga al respecto para proteger a las víctimas y a los denunciantes siempre será poco. Usted mencionaba al pasar, ¿por qué tanta cantidad de gente sin condena? ¿Cuál es el dato que maneja usted, además? Claramente hay una cuestión que nace en la cifra oculta, en el delito que no se denuncia, luego tiene que ver y se traslada con la efectividad en la percepción de la prueba, y finalmente hay un problema estructural. Pero digo en la cárcel, el que está recluido sin condena. Sí, claro. Y después, de los que se procesan,
existe otro problema que es la proporción de los que están procesados y los que están condenados. Sí. La proporción de procesados es altísima y esto nos remite directamente a lo que hablábamos hace un rato, el Código del Proceso Penal. Tenemos niveles, por un lado, de aplicación de la prisión preventiva y plazos de duración en algunos juicios que exceden lo razonable, lo cual ha sido tema de observación por organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablemos del procedimiento policial. ¿La ley orgánica policial desde su punto de vista merece alguna revisión? Sí, sin duda. ¿En qué aspectos? Bueno, la ley actual es de 1971, en otro momento, responde a otra concepción, por lo tanto sí consideramos, y lo hemos hablado muy a fondo en el grupo de trabajo sobre seguridad, que es indispensable la reforma de la ley orgánica policial. Esto naturalmente no implica suscribir la propuesta concreta que está a estudio del Parlamento desde 2012. Creo que este será un tema muy importante que deberá tratar la próxima legislatura. ¿Y cuál flanco es el que se debe fortalecer con este cambio? Sin duda la profesionalización de la policía. Si bien debe haber un control político, la policía tiene que tender cada vez más a su mejora, su capacitación, su dignificación y sobre todo la profesionalización. Lo que implica, mantener la independencia en determinados aspectos, la independencia técnica y funcional. Mejorar los niveles de reclutamiento, digamos, o los criterios para reclutar. Eso es esencial. ¿Hay gente que entra por descarte a la policía hoy? En una época cuando los salarios estaban absolutamente sumergidos y al respecto es necesario continuar el proceso de mejora salarial, ayer lo hablábamos con Azucena Arbeleche, si hay margen como para ello, y ella me decía que sin duda sí, que hay que hacer determinadas excepciones y priorizar, hablaba de los maestros, de los policías. ¿Se va a seguir con esta tendencia, digamos? Sin duda para mejorar, hacer más atractiva la carrera policial, lo que permitirá acceder a mayores niveles de calificación. Yo creo que hay una doble tarea. Por un lado, la necesidad de obtener personal más calificado en el momento de entrar, y eso tiene que ver directamente con lo atractivo que pueda ser la carrera policial, y por otra parte, la mejora y la capacitación del personal actual. Eso es un aspecto clave, y se lo digo como docente de la Escuela Nacional de Policía, que he participado en la promoción de las últimas 7 tandas de cadetes y en las 3 de oficiales superiores. Es clave eso, para el compromiso de la policía con valores democráticos, con el apego al cumplimiento de la ley, en cuestiones de principios como la verticalidad, la jerarquía y desde el punto de vista del personal subalterno, la obediencia. Y en ese sentido, lo que se está haciendo de capacitar a algunas personas en el exterior, algunos oficiales, sobre todo los jóvenes, los que piden cancha, a muchos de los cuales los conozco y los valoro como ex profesor de ellos, me parece una buena idea, creo que habría que ampliarla y eventualmente habría que pensar sobre todo cuál debe ser la mejor fuente de cooperación. ¿Hay resabios de indisciplina o de desobediencia hacia el mando civil en la policía? Hacia el mando, en algunos casos hemos visto que, como decíamos hace un rato, que ha habido algún apartamiento de la línea en algún procedimiento con resultados que se podrían haber evitado. Sobre todo, mire, lo que hay... Pero resistencia al mando del ministro. Yo lo que veo es que hay todavía enquistadas algunas malas prácticas que hay que borrar definitivamente. A ver, ¿cuáles? Bueno, en cárceles un estilo de trabajo que va quedando cada vez más rezagado y que tiene que ver con... el estrato. Sí, el equilibrio que hay que tener en el uso de la fuerza. Equilibrio es cumplimiento de la ley. Y el mismo concepto, ayer lo decía muy bien el doctor Lacalle Pou, ir hasta donde se pueda, exactamente hasta el límite que marque la Constitución y la ley. Y en ese sentido es muy importante dar una señal en el sentido, todo dentro de la Constitución y la ley, quien da un paso más se coloca él mismo, solo, objetivamente, en una situación de riesgo. Es decir, respaldar a los buenos, que por suerte son la mayoría. Bueno, no nos queda mucho tiempo, lamentablemente, porque hay muchos asuntos para tratar, pero hay un aspecto que a veces se plantea y es ese dilema aparente que tiene la izquierda al mando del instituto policial como para ir directo a la represión. ¿Usted, desde su lugar, ha observado que se plantea esa dificultad? En algún momento en el periodo anterior yo vi esa cuestión, sobre todo yo creo que hay que decir claramente que de las 5 fases del procedimiento policial no jugamos mucho, los ciudadanos, en lo que tiene que ver con la prevención y la disuasión. Entre prevención y disuasión hay un matiz, porque en la disuasión ya hay una acción tendiente a el desistimiento de una acción delictiva.
Es fundamental trabajar en eso. Cuando llega el momento de la represión hay que actuar, ejercer la autoridad hasta el límite de la Constitución y de la ley. No hay que tener ningún tipo de duda en eso, y allí es donde surge claramente la necesidad de una cadena de mando fuerte, organizada y con un compromiso, un involucramiento del personal. Para eso hay aspectos que no nos ha dado el tiempo de mencionar, permítamelo decir brevemente. Todo lo que tiene que ver con la vivienda, la capacitación ya lo hemos mencionado, las enfermedades profesionales es un aspecto decisivo y clave en esto. Por enfermedades profesionales menciono especialmente el estrés, el burnout y el estrés postraumático, la necesidad de que el policía que tiene que tomar una decisión de vida o muerte en menos de un segundo, tiene que estar claro, tiene que estar respaldado en ese momento para tomar la mejor decisión. Y si está en una situación de riesgo o si está trabajando en una zona de conflicto, tiene que estar respaldado también por protocolos de actuación que fijen claramente las reglas de su actividad. Quitar al policía que está debajo de la línea de pobreza, que seguramente en algunos casos habrá, hay unos cuantos, ¿tiene un número sobre eso? Son todavía, hoy, el salario ha mejorado, eso se traduce directamente en una medición de lo que es el nivel de pobreza, pero no se olvide una cosa, que hay policías que tienen un mejor salario, pero que siguen viviendo en los barrios donde están a veces conviviendo con quienes delinquen. ¿Y hay que quitarlos de ese barrio, Álvaro? Lo que hay que hacer es, en el contexto de la dignificación de la función policial, dar oportunidades de vivienda. Pero reitero la pregunta, ¿hay que sacarlos de ese entorno? ¿No es estigmatizar el entorno? No, no creo. En ese caso se puede, y esto no es una contradicción, focalizando debidamente las políticas sociales en esos contextos, bien se puede intentar que los funcionarios policiales no se vean forzados a situaciones, sobre todo con ellos cuando salen y cuando vuelven, y con las familias mientras permanecen cuando ellos están trabajando. Bien, ¿cuándo empezó la pasta base a incidir en Uruguay? Lo recuerdo claramente porque lo vi en los juzgados penales, 2001, 2002, fuertemente en el 2003. ¿No es entonces algo que asomó con el Frente Amplio como se ha sostenido? Es algo que comenzó claramente en el 2003 y que después ha venido aumentando y que además afecta en ese sentido a distintas clases sociales. Miren que no es una cuestión que ocurre en determinados contextos. ¿Militares con la policía? Los militares y en general, personal del Ministerio de Defensa ha realizado una tarea fundamental en el apoyo al sistema penitenciario. Yo creo que en ese sentido hay que mantener lo que es la especialidad del personal del Ministerio de Defensa, si bien puede, sin duda, realizar tareas de apoyo muy importantes para la seguridad pública. Por ejemplo, pero no involucrar directamente al ejército. Bueno, el caso de los perímetros es esencial. Hace poco estábamos reclamando que en la cárcel de Rocha se debería contar con personal del Ministerio de Defensa, porque los funcionarios que hay son pocos y habría que volcarlos a la Guardia Interna. ¿Pero supeditado exclusivamente a ese aspecto o cumpliendo otras tareas? No, yo creo que allí hay que acotarlo a determinar, sí, acotarlo. Los países que han sacado el ejército a la calle han tenido algunas dificultades después. Esa idea que en su momento manejó Jorge Larrañaga de generar... No, pero eso es otra cosa, ¿no? Sí, la Guardia Nacional sí, pero eso es otra cosa. No es exactamente el ejército en la calle. Yo creo que hay que separar en ese sentido, y en la propuesta de la Guardia Nacional naturalmente que sí, porque está claramente contemplado en la propuesta del Partido Nacional. Bien, un comentario muy puntual. Me dijo Guarteche el otro día estando acá, el director nacional de policía, al que usted conoce muy bien, que el sistema político no advierte, no conoce o no sabe exactamente los índices de inseguridad que están muy por encima de lo que se percibe. ¿Comparte esa visión? ¿Y que el sistema político no se preocupa en profundidad del asunto? Preocupación por el tema de la seguridad, le puedo asegurar que sí, eso no hay ninguna duda. Luego, que el tema de la percepción de la inseguridad es un tema fundamental y que hay que asumirlo además como un dato importante de la realidad, tampoco tengo ninguna duda. El tema del narcotráfico, por ejemplo, él sostiene que allí hay un grado de riesgo importante. Sí, bueno, ahí lo que se ha visto es un avance en lo que es el crimen organizado, sin duda. La feudalización, la cartelización, ¿usted entiende que...? No, bueno, yo creo que ha habido una respuesta que se ha mejorado, lo que demuestra que cuando hay unidades especializadas en temas de crimen organizado, después hay resultados, hay que fortalecerlas. Ahora, falta un capítulo muy importante, que es el menudeo, las bocas de pasta base en los barrios.
Y ahí yo le diría que ese es uno de los aspectos centrales donde Eso es para el primer año que ustedes... Claramente, en el centro de esas medidas de impacto para el primer tiempo están las acciones en ese Bueno, si quiere debatir con Bonomi ya está en pie de igualdad, casi ministro, eventual futuro ministro con ministro actual. No, yo diría que la diferencia es que yo antes estaba sujeto a un estatuto que respetaba, que respeté desde el primer día hasta el último y que me impedía hablar de determinados temas y ahora puedo hablar. Esa es la diferencia. Gracias, Álvaro. Gracias, Muy muchas amable. gracias. Álvaro García estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante aquí en Telefónica.